Hola chicos, en esta oportunidad decidimos hacer un video explicativo del tema del último trabajo práctico en lugar de una videollamada para que tengan la posibilidad de repasar las veces que sean necesarios la explicación, la ejemplificación y para que puedan incorporar de manera un poco más clara la forma y la modalidad de trabajo con que vamos a resolver y estudiar los contenidos del trabajo práctico número 8. En este caso nos dedicamos a repasar las diferencias entre frase y oración, cuáles son los modificadores del sujeto, los complementos del predicado y las diferencias entre oración simple y oración compuesta coordinada. Como pueden observar en esta placa, podemos clasificar la oración en simple. Es aquella oración formada por un sujeto y un predicado, es decir, la que ya conocemos con anterioridad, las que estuvimos trabajando años anteriores. Se trata de una oración que expresa solo una idea, mientras que la oración compuesta será aquella oración en la que un nexo va a coordinar, es decir, va a unir dos sujetos distintos o tal vez más de dos sujetos con sus respectivos predicados. Es decir, se trata de una oración que va a expresar en su interior diferentes ideas o proposiciones. Revisemos el siguiente ejemplo. La oración dice: los yacares nadan y juegan durante las noches de luna. ¿Qué hago normalmente cuando analizo sintácticamente una oración? En primer lugar, voy a identificar el verbo o los verbos que están presentes y luego esos verbos me van a indicar quiénes realizan la acción. Por lo tanto, reconoceríamos ahí el sujeto. Fíjense, los yacares nadan y juegan durante las noches. Podemos reconocer dos verbos y le vamos a preguntar quiénes realizan la acción. En este caso, el sujeto que podemos reconocer en esta oración es un sujeto expreso simple y me indica que son los yacares quienes realizan esa acción. Esta oración es una oración simple, ¿sí? Va a ser muy importante no confundir la oración compuesta con la oración simple de predicado verbal compuesto. ¿Por qué? Porque la oración con predicado verbal compuesto tiene un sujeto en relación a más de un verbo. En cambio, si analizamos una oración compuesta, lo que nos vamos a encontrar en este caso va a ser la unión de dos ideas diferentes, de dos proposiciones conectadas, unidas por un nexo. Revisemos de nuevo el ejemplo. La oración completa me dice: los yacares nadan durante las noches de luna, pero se ocultan durante el día por temor al hombre. El mecanismo para analizar esta oración es el mismo que en la oración simple. Para yo reconocer qué tipo de oración es, primero tengo que identificar cuáles son los verbos conjugados y a qué sujeto se refiere cada uno de esos verbos. Fíjense, si yo digo los yacares nadan durante las noches de luna, nadan es el verbo, el núcleo del predicado. ¿Quiénes nadan? Los yacares, primer sujeto que reconozco en esa oración. Posteriormente la oración me dice: pero se ocultan durante el día por temor al hombre. Nuevamente en esta segunda proposición identifico cuál es el verbo conjugado y luego reconozco el sujeto. En este caso estamos en presencia de un sujeto tácito. Ellos son quienes se ocultan durante el día por temor al hombre. En este caso estamos analizando una oración compuesta coordinada. Revisen bien el ejemplo. Son los mismos ejemplos que incluso ustedes tienen en el trabajo práctico. Tengo mi primer sujeto, los yacares, mi primer predicado, nadan durante las noches de luna. El segundo sujeto, tácito, en este caso ellos, en relación al predicado verbal simple, se ocultan durante el día por temor al hombre. Estas dos ideas no son dos oraciones separadas, diferentes. Son la misma oración compuesta y coordinada, en este caso unida por el nexo pero. ¿Cuál es la clave de la oración compuesta coordinada?
que va a expresar diferentes ideas unidas por un nexo. Por lo tanto, en su interior podemos reconocer más de un sujeto en relación a un predicado. Pueden ser dos o más sujetos. Es muy importante en este caso no confundir lo que es una oración compuesta coordinada con una oración simple de predicado verbal compuesto, ya que la oración simple de predicado verbal compuesto va a presentar en su interior más de un verbo, pero siempre en relación al mismo sujeto. Entonces, repasando algunos conceptos claves, para reconocer si se trata de una oración simple o compuesta coordinada, deben buscarse los verbos y sus respectivos sujetos, es decir, determinar qué verbo concuerda en persona y número con qué sujeto. Entonces, si la oración está formada por diferentes proposiciones, es decir, ideas unidas por un nexo, es una oración compuesta coordinada. Para continuar, vamos a hacer referencia a cómo podemos clasificar las oraciones compuestas por coordinación. En este caso hacemos referencia a oraciones donde las diferentes proposiciones o ideas que la componen van a estar unidas mediante una conjunción o nexo. Por lo tanto, la oración va a tomar el nombre de la conjunción que las une y se clasificará según ese nexo. En la oración coordinada copulativa, entre las partes que la componen, se establece una relación de unión o de suma. Va a utilizar los nexos o las conjunciones y, ni, además, también, incluso. Revisemos el ejemplo. La oración dice: mi abuela barría la vereda de la casa todas las mañanas y los vecinos la saludaban siempre con una sonrisa. Para identificar si es una oración simple o una oración compuesta coordinada y de qué tipo de oración compuesta coordinada se trata, lo primero que tenemos que hacer es reconocer los verbos conjugados y luego cuál es el sujeto que se relaciona con cada uno de esos verbos. Fíjense, el primer verbo conjugado que puedo identificar es el verbo barría. ¿Quién barría la vereda de la casa todas las mañanas? El sujeto me va a indicar mi abuela. Los vecinos la saludaban siempre con una sonrisa. Saludaban sería mi verbo, el núcleo de ese predicado, y el sujeto sería, en este caso, los vecinos. Aquí tenemos dos sujetos y dos predicados diferentes unidos por el nexo o conjunción y, por lo tanto, estamos en presencia de una oración coordinada copulativa. En la oración coordinada adversativa señalan la relación entre las diferentes proposiciones que componen esa oración, los nexos o las conjunciones, pero más, sino que, sino, aunque, no obstante y sin embargo. Fíjense el ejemplo. La oración expresa: Agustín terminó de tomar el antibiótico, sin embargo no se recupera. Vamos a identificar primeramente cuáles son los verbos presentes en la oración y cuáles son los sujetos presentes. ¿Quién terminó de tomar el antibiótico? Agustín me va a decir el primer sujeto. Y luego voy a preguntar al verbo ¿quién no se recupera? Y en este caso nos encontraremos con un sujeto tácito, él. Por lo tanto, tenemos dos sujetos y dos predicados diferentes unidos mediante el nexo sin embargo. Esto implica que estamos en presencia de una oración coordinada adversativa. La clave de la oración coordinada adversativa es indicar oposición entre las diferentes ideas que componen esa oración. Por un lado tenemos la situación de Agustín, quien terminó de tomar el antibiótico, sin embargo, dice el nexo, no se recupera. Y ahí, en la segunda proposición, yo puedo observar esa situación de oposición. La oración coordinada disyuntiva, en este caso, va a expresar opción entre las diferentes proposiciones que la componen, las conjunciones o nexos
que van a señalar esta relación van a ser O, U. En el ejemplo podemos ver una pregunta. Dice el ejemplo: ¿tomamos mates o preferís tomar un café? Revisemos ahí los verbos y los sujetos a los que se refiere cada verbo. ¿Tomamos mates? ¿Quiénes? Sujeto tácito, nosotros. ¿O preferís tomar un café? En esta segunda proposición puedo identificar el sujeto tácito, vos, ¿sí? Dos sujetos diferentes unidos por la conjunción o en este caso. Entonces, la oración coordinada disyuntiva expresa opción. En la oración coordinada yuxtapuesta, los nexos que van a unir las diferentes ideas o proposiciones serán los signos de puntuación, como es el caso de la coma, el punto y coma o los dos puntos. En el ejemplo me indica, la oración me indica: los tíos fueron al cine, punto y coma, nosotros decidimos quedarnos. Aquí tenemos dos sujetos diferentes, dos predicados diferentes, unidos por el punto y la coma. Entonces, uniendo toda esta información, observemos un ejemplo de análisis sintáctico completo. Es muy importante en este caso prestar atención a los diferentes pasos que hay que realizar para analizar una oración de manera completa. El primer paso que hicimos en todos los casos, ya sea la oración simple o la oración compuesta, es identificar cuáles son los verbos conjugados y luego cuáles son los sujetos que están en relación a esos verbos conjugados. Fíjense en el ejemplo. Los yacarés nadan durante las noches de luna, pero se ocultan durante el día por temor al hombre. En este caso, el verbo nadan va a estar en relación al sujeto expreso simple, los yacarés, y el verbo ocultan va a estar en relación al sujeto tácito, ellos. Luego de preguntar al sujeto, es decir, quién realiza la acción, ¿sí? ¿Quién o quiénes realizan la acción? Debo marcar de manera clara y perfectamente identificable cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Lo ideal en este caso siempre es, además de trabajar con una letra clara, en un espacio suficiente donde no se amontonen esas letras, acá va a ser muy importante la prolijidad con la que ustedes se comuniquen. Yo tengo que identificar de manera clara dónde empieza el primer sujeto, dónde empieza el segundo predicado. Siempre revisemos este ejemplo que figura en pantalla. Diferentes colores. Tengo que identificar perfectamente si es un sujeto expreso simple o compuesto, si es un predicado verbal simple o compuesto, ¿sí? Siempre seamos lo más claros posibles. Una vez que identifiquemos el sujeto, podemos reconocer el o los predicados que están en relación a esos sujetos. Fíjense el ejemplo, ahí tenemos diferentes colores, como les mencionaba recientemente. Recordar que si hay dos sujetos o más y dos predicados o más, se reconoce cada proposición, cada idea, encerrando entre paréntesis cada una, y se deja afuera del paréntesis el nexo que está coordinando las diferentes proposiciones. La oración se va a clasificar en compuesta coordinada según el nexo que esté presente en cada caso. En el ejemplo podemos observar una oración compuesta coordinada adversativa. Fíjense que, como se aclaró, vamos a reconocer entre paréntesis las diferentes proposiciones y eso me va a ubicar a mí espacialmente y va a facilitar luego el análisis sintáctico. Reconocemos entonces verbos, los sujetos en relación a cada verbo, identificamos sujeto y predicado de cada proposición y encerramos entre paréntesis dónde inicia y dónde finaliza cada una de ellas, dejando por fuera el nexo. Por último, se va a realizar el análisis de cada proposición
señalando los núcleos y modificadores en el sujeto y los complementos en el predicado. Fíjense en la proposición 1, en el sujeto yo tengo, es un sujeto expreso simple, solamente está formado por un núcleo, solamente está presente un núcleo, y el determinante los artículos, en este caso en relación a ese núcleo del sujeto. En el predicado, al ser justamente estar compuesto por un solo verbo, estamos en presencia de un predicado verbal simple y además un complemento circunstancial de tiempo me indica cuándo sucede esa acción. De esta manera yo realicé un análisis sintáctico completo de la proposición número 1. Reconocí todos los modificadores del sujeto presentes y todos los complementos del predicado que pude identificar. En la segunda proposición nos encontramos con un sujeto tácito ellos, por lo tanto no hay más nada que analizar respecto al sujeto, pero en cuanto al predicado tenemos algunos complementos más que podemos reconocer. En primer lugar, el complemento circunstancial de tiempo, que me indica cuándo sucede la acción, y el complemento circunstancial de causa, que me indica por qué sucede esa acción de esa manera. De este modo, nosotros realizamos un análisis sintáctico completo de una oración compuesta coordinada. Presten atención y apliquen los diferentes pasos para que sea mucho más fácil para ustedes y no se pierdan en la extensión de esa oración. Si reconocen los verbos, luego identifican los sujetos y una vez que esté perfectamente marcado dónde inicia y dónde termina cada sujeto y predicado, encerramos entre paréntesis cada una de las proposiciones dejando el nexo coordinante por fuera. Y por último, indicamos no solamente qué tipo de coordinada es según su clasificación y su nexo, sino que además también vamos a identificar modificadores del sujeto y complementos del predicado. ¿Qué tienen que hacer en la última actividad? Aquí se van a encontrar con un mini cuento y luego de responder algunas preguntas sobre ese tipo de texto van a ejercitar análisis sintáctico. Para resolver la consigna número 4 deben extraer del texto oraciones para completar el cuadro que figura en el trabajo práctico. Por ejemplo, les pide extraer de ese mini cuento una oración compuesta coordinada por yuxtaposición, una oración compuesta coordinada copulativa y a medida que las reconocen las van copiando en la columna derecha del cuadro. En la consigna número 5 deberán analizar sintácticamente y de manera completa todas las oraciones extraídas con las que completaron el cuadro. Recuerden, si se trata de una oración compuesta coordinada, indicar qué tipo de coordinada es y además todos los modificadores y complementos que están presentes en la oración. Para ir terminando, repaso algunas cuestiones claves de la presentación de este trabajo práctico. Si van a trabajar en la carpeta y van a enviar imágenes de ese trabajo, solicito por favor que se resuelva la actividad con una letra clara, de un tamaño adecuado, que sea legible y que se resuelvan las actividades en lapicera. Si van a trabajar con Word o con alguna aplicación, que quede bien en claro cuáles son los sujetos, los predicados, los modificadores, utilicen colores, sean prolijos, no se olviden de indicar y señalar entre paréntesis cada una de las proposiciones de las oraciones que analizan. Repasen el material teórico que se comparte en el trabajo práctico, lean con atención porque este video explica simplemente las diferencias entre oración simple y oración compuesta coordinada, pero no se detiene a repasar cuáles son y en qué consiste cada uno de los modificadores del sujeto y complementos del predicado. Nos despedimos hasta el próximo encuentro virtual, seguimos en contacto y cualquier duda nos escriben.